Bueno, y yo quería cuestionar contigo algo que está Sí. ocurriendo. Repsol le da 2 meses Donald Trump para que deje de comprar petróleo venezolano y llenando las arcas de Maduro de millones. La gasolina que ponemos en España, en su gran mayoría, en Repsol, lógicamente, en esas estaciones es venezolana. 2 meses o empezará a aplicar sanciones. Telefónica, me decía Rancaño, también ha aumentado en Venezuela su participación, mientras que la ha reducido en el resto de países de América, ¿no? Así es, así es. Yo te voy a comentar Por para favor. poner en contexto todo esto, porque mira, Venezuela era un país donde se producían más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy Venezuela no alcanza ni siquiera a 800.000 barriles. Y esto es importante porque venimos hablando de la destrucción del aparato productivo del país. Lamentablemente los medios zurdos con mucha progesterona en sangre han sacado por todas partes que actualmente Repsol produce y exporta 67 millones de barriles diarios, que es mentira, señores. Vamos a desmontar esto. Esto es mentira. Se habla realmente, la cifra real, de 67.000 barriles. Sánchez, por otro lado, en otros medios de comunicación, dice que estos medios que estaban comprando 200 millones de dólares de petróleo de Venezuela, cosa que pone a España como el segundo comprador después de China. O sea, Qué a ver, horror, qué vergüenza, por favor. es Qué un vergüenza. horror, es un horror. O sea, Sánchez está quedando, estamos sí, financiando a un dictador, haciendo que gente exiliada como tú no pueda volver a su país, y Y, aquí nadie informa de ello. Todo lo y, contrario. y a- Sánchez y se aquí, viste la chaqueta del progresista, ¿no? Es y tremendo. Albert, ¿qué pensarían si hubiera en estos momentos empresarios que detuvieran en su mochila haber hecho negocios durante la época del gobierno nazi? Por Sí, poner un sí, ejemplo. O sí, durante sí, la sí. época del gobierno comunista de la Unión Soviética más salvaje. Pues aquellas empresas que están negociando en estos momentos con Cuba y con Venezuela, para mí significan exactamente lo mismo. Están no, haciendo negocios con tiranos. Y me dan igual los intereses españoles, porque por encima de los intereses españoles están mis compatriotas, mis ciudadanos venezolanos y cubanos que están luchando por su libertad. Es decir, que yo lo que le aconsejaría a esas empresas es que dedicaran parte de sus ingresos a liberar al pueblo cubano y al pueblo venezolano. Ojalá sí, lo hicieran, lamentable. Azabache. Sí, sí, es correctísimo lo que dices. Mira, el tema es que pertenecen al mismo sistema. Sánchez está quedando en la historia como lo peor de gobierno que ha tenido España porque está aliado a un sistema criminal. Después tenemos titulares como Repsol ofrece a Trump para evitar que China, Rusia, Irán controlen el petróleo de Venezuela. Pero por Dios, para los ojos de los venezolanos esto es una burla, porque resulta que China, Rusia e Irán controlan Venezuela desde hace años. Entonces vemos al director de Repsol dando una excusa como vamos a buscar los mecanismos para seguir con la conchupancia, decimos en Venezuela, pero seguir con este manejo de dinero con Venezuela. Entonces ya ahí nos aclara por qué Delcy, por qué Monedero, por qué Zapatero, Claro. por qué, o sea, por todo esto, la verdad es que hay que señalar con fuerza al gobierno de Sánchez. Eso no es un gobierno, eso es una rendición al sistema de una tiranía criminal Esto que quieren instalar en España. Esto Sí. que estáis contando los dos, José Luis desde España, tú como venezolana exiliada, nadie lo cuenta en España. Esta reflexión de qué vergüenza que mi país financia una dictadura no la hace nadie. Todo lo contrario, hay que defender que Repsol pueda seguir, que Telefónica amplíe el negocio. ¿Pero qué es esto? Y Pero, además, o sea, Albert, cuando Maduro quiere quitar, por ejemplo, en las manifestaciones últimas en la calle, Telefónica colaboraba con el régimen cortando las líneas de Internet. ¿Cómo puede una empresa española hacer eso? ¿No le da vergüenza?
Dime, José Luis. Y además, Albert, es que quiero lanzar también un mensaje para que estén claras algunas posiciones, porque veo que en los medios de comunicación más generalistas están produciendo confusión. El gobierno norteamericano, en este caso el gobierno de Trump, no está poniendo aranceles a Repsol. Es una política estratégica del gobierno de Trump. La primera afectada ha sido su petrolera Chevron, que era una de las mayores compradoras de petróleo venezolano. Es decir, las limitaciones y las imposibilidades de negociar con el régimen han empezado por las propias empresas norteamericanas. Claro, lo que ha dicho Trump es, oye, si no voy a dejar a mis petroleras comerciar con el tirano, tampoco te voy a dejar a ti, Repsol. Claro, que quiero aclarar esa situación para que no estén hablando o que confundan y empiecen a hablar de aranceles y de que lo que persigue es empobrecer a las empresas extranjeras. Es decir, pero es cierto, Albert, no solamente no hay una reflexión como esta que estamos haciendo hace y yo, son la contraria. Con argumentos tan peregrinos como los intereses españoles, que me importan, perdonadme la expresión, una mierda los intereses españoles, que ante que los intereses españoles están los intereses de los ciudadanos venezolanos y cubanos, porque tampoco me quiero olvidar de nuestros hermanos cubanos que llevan padeciendo una tiranía años y años. Estamos de acuerdo. Miren.